Listo. Entonces, buenos días. Hoy, 11 de agosto, damos inicio a la clase de acompañamiento de la guía Buenos días, número 9 con el grado de noveno. Buenos días, John Tapasco, Johan Sánchez, Andrea González, Estiva Rodríguez, Daniela Hernández y John me dice que anda con Jiménez. Entonces, niños, voy a empezar recordándoles la importancia de la asistencia. Como ustedes saben, pues ya estamos acá en presencialidad en el colegio y pues así como a los chicos que están viniendo acá, todos los días les tomamos asistencia, les llevamos como este seguimiento, a ustedes también. Entonces es importante que se logren conectar a todas las clases, ¿listo? Porque cada uno de los profes va a estar tomando asistencia. Entonces estén siempre muy dispuestos con la guía a la mano, con las hojitas para desarrollar. Recuerden pues la vigencia para la guía es hasta el día viernes y ya saben, recuerdo nuevamente, ustedes a partir de esta guía van a entregarle a cada docente lo correspondiente a su asignatura. Es decir, desgrapan las hojitas de cada materia de la guía, anexan el desarrollo y van grapando por paquetitos, que les quede el paquete de español, el de matemáticas, el de sociales, el de educación física, y los marcan todos, nombre completo, grado, y si es posible también enumeran las hojas. ¿Por qué? Porque ustedes el día viernes o el día lunes, estamos cuadrando cuando vienen a entregar, le entregan a su director de grupo, pero el director de grupo se encarga de irle a llevar a cada profe su paquete. Me están escuchando como entrecortado porque veo acá el video que se me detiene, o me escuchan bien. ¿Cómo me están escuchando? ¿O no me están escuchando? Estoy con los espíritus de los estudiantes porque ninguno habla, o es que no me están escuchando. Otra vez, chicos, si me estaba molestando acá bastante el internet, entonces me va a sacar. Voy a conectarme aquí a ver si con mis datos me funciona mejor. ¿Por qué no? Me está sacando bastante. Conectada, listo. Chirleima hecha, supongo que es. Listo. Chirleima. Chirleima hecha. Listo. Entonces vamos a mirar por aquí rápidamente la guía. Esperen un segundito, ya les proyecto. La guía número 9 de 9. Listo, me avisan cuando ya les aparezca en pantalla. ya. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a empezar primero con la guía. Entonces, vimos por acá, sección de matemáticas, es la que tienen al principio. Entonces ya saben, desgrapan las dos hojitas de matemáticas y allí anexan la hojita cuadriculada que utilicen y me grapan ese paquetico con su nombre y es lo que me van a hacer llegar. Llegan con todo su paquete, separaditos por materias, para que el director de grupo les comparta a cada uno de los profes. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver la temática de medidas de localización para conjuntos de datos. Entonces, recuerden que nosotros conocemos las medidas de tendencia central, al igual que ellas, que las medidas de tendencia central, que son unas medidas que nosotros hallamos
como muestras representativas del conjunto de datos, también existen las medidas de localización. Entonces, hasta el momento, en medidas de tendencia central, ustedes conocen la media, que es el mismo promedio, la mediana y la moda. Recuerden que para hacer un promedio, ¿qué hago? Simplemente, si tengo 5 datos, entonces sumo los 5 datos y divido en 5, ¿sí? Si tengo 2 datos, sumo los 2 datos y divido en 2. Siempre para hallar un promedio es sumar la cantidad de datos, sumar los datos, perdón, y dividirlo entre la cantidad de datos. ¿Listo? La mediana, ¿qué era? Recuerden que en clase cuando hallábamos la mediana, simplemente organizábamos de menor a mayor toda la lista de datos y escogíamos el dato que estuviera en la mitad. ¿Sí? Cuando tengo un número par de datos, es decir, 8 datos, 10, 20, 30, me van a quedar 2 valores en la mitad. Entonces, ¿cómo hallaba la mediana? Pues simplemente hacía el promedio entre los 2 datos. Es decir, si eran 2, entonces lo que les acabo de explicar. Sumaba los 2 y dividían. Ahora, la moda, recuerden la moda era el valor que más se repetía. Entonces, si estábamos trabajando un ejemplo de cuál es la edad de los estudiantes de noveno, entonces empezaban 14, 15, 13, ¿sí? Entonces, el dato que más se repetía es el que llamamos moda, ¿listo? Eso, digamos, hasta el momento son las 3 medidas que ustedes conocen. Hoy vamos a aprender otras 3 medidas, pero son las de localización. Entonces, vamos a mirar por acá. ¿Qué me dicen las medidas de localización? Perdón. Existen los cuartiles, los percentiles y los deciles. Pero me dirán, pues, ¿qué es eso? Entonces, si yo tengo un conjunto de datos, entonces la idea de las medidas de localización es distribuir o partir ese conjunto de datos en grupitos. Entonces, ¿qué me va a decir los deciles? Como su nombre lo dice, empieza por D. D de 10. ¿Qué quiere decir? Que voy a partir en 10 conjuntos, ¿sí? Entonces, mírenlo por acá. Entonces, tomo mi muestra, que es el 100% de la muestra, entonces voy a partir en 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué hago? En el primer cajoncito irá mi primer decil, en el segundo el decil 2, en el tercero el decil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. ¿Listo? Entonces, los deciles me dividen en 10 veces la cantidad de datos. Los cuartiles, pues me lo dividen en 4, mírenlo aquí. Entonces, en el primer cuartil yo voy a tener, si estoy dividiendo en 4, pues voy a tener el 25% de los datos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 100 y divido en 4, me da 25, ¿listo? Entonces, en el primer cuartil voy a tener el 25% de los datos. En el segundo cuartil voy a tener el otro 25%, entonces pues, hasta ahí voy a tener el 50%. En el tercer cuartil voy a tener otro 25%, entonces hasta ahí voy a tener el 75%. ¿sí? Y el último que es de 20, en el último queda de 25, pero es igual al primero. Entonces, por eso decimos que hay 3 cuartiles, ¿sí? Porque cuando yo tengo, digamos, una barrita, para sacar 4 partes, pues yo ¿cuántos cortes hago? Simplemente 3, porque en el último yo tengo la barrita entera. Corto un pedazo, entonces ya me quedó uno. Corto el siguiente pedazo, he hecho 2 cortes. Para sacar los últimos 2, solo tengo que hacer un corte, ¿sí? Entonces, por eso ahí me salen los 4 pedacitos, pero yo solo hice 3 cortes. Entonces, por eso decimos que hay 3 cuartiles, lo llamamos así. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y ahora los percentiles, como su nombre lo dice, percentiles, viene de 100. Es decir, si yo tengo la totalidad de datos, es decir, el 100%, si voy a partir en 100, pues me van a quedar grupitos del 1%, que es lo que vemos aquí. El percentil 1, percentil 2, percentil 3, entonces. Los percentiles partimos en 100, entonces nos da
de porcentaje 1%. Los cuartiles partimos en 4, entonces nos dan porcentajes de 25% cada uno. Y el decil partimos en 10, entonces me dan porcentajes del 10% cada uno. ¿Listo? Digamos, esto lo podemos aquí ya entender un poquito mejor con los ejemplos que les muestro a continuación. Entonces vamos a mirar por aquí. Les decía, bueno, acá, por aquí. Entonces, recordemos lo que les decía ahorita, así como la mediana divide la serie o distribución en dos partes iguales, existen 3 cuartiles, lo que les expliqué, 9 deciles y 99 percentiles, que dividen en 4, 10 y 100 partes iguales a la distribución de datos respectivamente. De estas 3 últimas medidas de posición, los cuartiles son las de mayor aplicación, ¿sí? Hoy vamos a aprender cómo hallamos todo, pero ya para la siguiente guía los que vamos a utilizar son los cuartiles, entonces nos debe quedar bien clarito. Es como la más común porque siempre uno habla del 25%, de la mitad de los datos que sería el 50%, casi uno no utiliza ni el 1% ni el 10%. Siempre parte como en mitad y de pronto otra mitad y así. Por eso utilizamos son los cuartiles. Ahora, entonces vamos a mirar. Para el cálculo de estas 3 medidas de posición es necesario arreglar los términos en forma creciente. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Siempre, si me dan un montoncito allá de números, lo primero que siempre debo hacer es ordenarlos de menor a mayor. ¿Por qué? Porque como es una medida de localización, yo voy a tener allá que mirar qué numerito está en la posición 2, qué numerito está en la posición 4, qué numerito está en la posición 10. Entonces, ¿qué hago? Obligatoriamente los datos deben estar ubicados de menor a mayor. Listo, entonces vamos a mirar primero la posición de los cuartiles. Entonces, ¿qué les va a decir el ejercicio? Tengo un numerito de datos y halle el cuartil 1 o el cuartil 2 o el cuartil 3. ¿Listo? Entonces vamos a aprender la formulita, me dice. Para el primer cuartil, la posición es la siguiente. Entonces voy a mirar en qué posición está el primer cuartil, es decir, hasta dónde está el 25% de los datos. Entonces miren aquí, la formulita es posición, PS es de posición. Posición del cuartil 1 es igual, ojo acá, como es el cuartil 1, este 1 va a ser el mismo con el que empieza la fórmula, ¿sí? El 1 aquí por fuera multiplicando. Entonces, si fuera cuartil 2, ¿qué número va a ir aquí primero antes de la n? Pues el 2, ¿sí? Entonces, voy a hallar el cuartil 1. Cuartil 1, entonces empiezo de 1 por n más 1. Pero ojo, ¿quién es n? N es la cantidad de datos. Entonces, primero, siempre vamos a organizar de menor a mayor. Segundo, vamos a mirar cuántos datos hay. Voy a contarlo, no importa que se repitan, si hay 2, 2, 2, 3, 5, 8, no importa. Cuento cada uno porque eso me va a dar el valor de n. N siempre sale de contar el número de datos. Entonces, si son 8 datos, n es igual a 8. Si son 10 datos, n es igual a 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a tener arriba? Cuartil 1, entonces empiezo por un 1, ¿sí? Entonces me va a quedar arriba 1 que multiplica a la cantidad de datos, que le sumo 1 y lo divido en 4. ¿Por qué divido en 4? Recuerden, porque en el cuartil, como el nombre lo dice, debo dividir en 4. Si estuviera hallando el percentil, ¿en cuánto debería dividir? Percentil. ¿En cuánto es que divido yo el percentil? En 1. ¿En 1? Recuerde que vimos 3. Cuartil en 4. Decil. En 100. ¿A qué me suena? ¿A 100 o a 10? Decil. ¿Se parece más a 10 o a 100? El decil es de 10 y el percentil de cuánto es de 1, ¿no? De 100. O sea, me van a salir grupitos del 1%, pero yo partí en 100 grupos. Mírenlo aquí. Se los escribía por acá.
¿Dónde estás? Por aquí. Míralo acá, o sea, en el decil yo parto es hago 10 particiones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Porque la última, lo que les decía, ya no voy a partir. En el cuartil me van a quedar 4, porque yo parto en 4. Y en el percentil voy a partir en 100, ¿listo? Entonces, decil 10, cuartil 4 y percentil 100. Mírenlo aquí. De dividir la distribución de grupos de datos en 4 grupos. El decil en 10 partes iguales y el percentil en 100 grupos, ¿sí? Una cosa es la división, otra cosa es cuánto del promedio me asocia a cada división. En el percentil, pues sí, obviamente como yo estoy partiendo en 100 grupos, pues en cada grupito voy a tener apenas el 1%. En el decil, como yo estoy partiendo en 10 grupos, pues voy a tener el 10% en cada grupo. Y en el cuartil, como partí en 4, pues voy a tener el 25% en cada grupo. Listo, entonces íbamos por aquí. Como estoy hallando el cuartil, entonces por eso divido en 4. Los que vayan con la Q van a ir dividiendo en 4. Los que vayan con la D va a quedar dividiendo en 10. Y los que vayan con la P va a quedar dividiendo en 5. Listo, entonces simplemente aquí reemplazaría. ¿Ya? Está mal. Reemplazaría para hallar el cuartil 1. Entonces, miremos aquí, digamos, con este ejemplo. A partir de la siguiente distribución, calcule cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, vamos a mirar primero los datos. 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. ¿Están organizados ya de menor a mayor? Sí. Listo, entonces no los debo organizar. Segundo paso, voy a contar cuántos datos hay. ¿Para qué? Para hallar el valor de n. Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, n es igual a 100. ¿Listo? Entonces ya tengo a n y los tengo organizados. ¿Qué hago? Simplemente ir y aplicar la fórmula. Entonces, vamos a hallar Q1. ¿Por qué empieza Q1? Entonces voy a mirar por aquí. Q1, recuerden que es, como es el cuartil 1, empiezo por este 1. 1 que multiplica a n más 1. N más 1 n ya lo acabamos de hallar, es 7. Por eso reemplazo la n por 7. Entonces me queda dentro del paréntesis 7 más 1. El más 1 es que le sumo 1. Ese sí siempre va a ser fijo. Siempre por dentro van a tener un n más 1. Y divido entre 4, ¿por qué? Porque estoy hallando el cuartil, que me sale dividido entre 4. Listo, entonces, ¿cuánto me da? Hago la operación. 7 más 1, 8. Y si 8 lo multiplico por 1, me queda 8. Y abajo, pues pasa el mismo 4. Ahora, 8 dividido en 4 es igual a 2. ¿Listo? Pero resulta que esta es la posición del cuartil 1. La posición me está diciendo que es la posición 2. Entonces me voy a ir a buscar en los datos quién o cuál es el número que aparece en la segunda posición. Vamos a mirar. Como ya los tenemos organizados de menor a mayor, voy a mirar cuál de estos números aparece en la posición 2. ¿Cuál es el segundo número? 4. 4, muy bien. Entonces, el resultado de ustedes aquí, cuando me hayan PSQ1, el 2 no es que ya sea el 2 la respuesta, que sea el valor del cuartil, no. Es que me está hablando de la posición, es decir, debo ir a mirar en los datos quién es mi segundo dato. Entonces, por eso aquí les escribí. La posición del cuartil 1 es igual a 2. Retomando los datos, el valor que está en la posición 2 es 4. Entonces, tenemos que, aquí, ojo, acá me quedó mal, acá son 1. Que el cuartil 1, acá me quedó mal, es igual a 4. ¿Listo? Ahora, lo mismo, si me pidieran el cuartil 2, entonces tengo los datos. ¿Por qué número empiezo? Si aquí va el 2, empiezo por 2. ¿Sí? Ojo ahí. De n más 1, entonces siempre va a ser 7 más 1 sobre 4. Y hago la operación. 7 más 1, 8. Y 8 por 2, 16.
Y 16 dividido en 4 es igual a 4. ¿Listo? Entonces ahora voy a mirar. El cuartil 2 me dice que vaya y mire el número que está en la posición 4. ¿Cuál será entonces? Voy otra vez al conjunto de datos que está por aquí y miro el que está en la cuarta posición. En este caso, ¿cuál es? El 7. El 7, muy bien. 1, 2, 3 y 4. Entonces es el 7. Por lo tanto, mi cuartil 2 es igual a 7. ¿Listo? Que es lo que les pongo por aquí arriba. No sé, ahí está, pero muy mal. ¿Listo? Aquí termino. Y lo mismo hago con el cuartil 3. Entonces, si estoy hallando el cuartil 3, empiezo por 3. Como estoy hallando cuartiles, divido en 4. Si estuviera hallando percentiles, que son los que vienen más adelante, en 100 y deciles. Listo. Pero resulta que, digamos, hay unos casos en los cuales yo al llegar aquí a este momento, al hacer esta división, en este caso nos da entera, ¿sí? 24 dividido en 4 nos da 6. Es un número entero. Resulta que eso no va a pasar siempre, porque va a depender de la división, del número que yo esté dividiendo. Es decir, el 24 está en la tabla del 4, entonces me da 6 exacto. Pero puede que arriba que me vaya a dar un número decimal, que es el ejemplo que vamos a mirar allí. Entonces, ¿por qué hay un problema? Porque si aquí esto me hubiera dado 6,5, entonces, ¿cuál es el dato que está en la posición 6,5? Recuerden que en posiciones yo solo hablo del que está en primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Yo no llamo el que está en la posición 6,5. No hay ningún número. Entonces voy a mirar qué haría yo en ese caso para escoger el cuartil que está en esa posición. Entonces es lo que nos aparece aquí en el segundo ejemplo. Segundo ejemplo, tengo los datos, ¿sí? 9, 14, 5, 7, 13, 11, 10 y 4. Entonces, primero, ¿qué hay que mirar? ¿Qué miramos primero cuando me dan los datos? Que estén ordenados. Muy bien, que estén, recuerden, si se llega a cerrar, entramos por el medio. Que estén ordenados. Si tengo los datos 9, 14, 5, 7, 3, 11, 10, 4, ¿están ordenados? ¿De menor a mayor? No, entonces lo que debo hacer primero es ordenarlos. Listo, entonces voy a empezar. 9, 14, 5, 7, 3, 11, 10 y 4. ¿Cuál es el menor de todos? El 3. Muy bien, el 3. Lo pongo acá de primero. ¿Cuál le sigue? El 4. ¿Cuál le sigue? El 5. ¿Cuál le sigue? El 5. 7, 9, El 10, 7. 11. Y termino en 14. 14. Listo. Entonces, lo primero, organizo los datos de menor a mayor. Lo segundo, hallo n. ¿Cómo hallo n? ¿O qué es n? Mirando el total que hay. Muy bien, mirando el total de los datos. Entonces voy y los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? 2, 4, 6, 8. Entonces ya sé que n es igual a 8. Listo, entonces me voy a ir a lo que me piden. Primero me piden hallar el cuartil 1 o Q1. Entonces, ¿qué debo hacer? La fórmula. Siempre empiezo. Como es cuartil 1, entonces empiezo por un 1 afuera. Que multiplica a n más 1. En este caso n es 8, por eso aquí va un 8. 8 más 1, 9. Y 9 por 1, 9. Y me queda 9 dividido en 4, que es el caso del que les estaba hablando. No puedo dividir exactamente a 9 entre 4. ¿Qué hago entonces? Me da 2, hago la división y me da 2,25. Pero lo que les decía, ¿cuál es el número que está en la posición 2 y un poquito? Eso no lo tenemos. Entonces, ojo acá, voy a mirar este número decimal, 2,25, entre cuáles números enteros está. Si es 2 y un poquito, está entre quién y quién. Es 2 y un poquito, porque es 2,25. Entonces, ¿cuál es el? 4,5. Entre números enteros. Es 2 punto algo. Entonces, recuerden, siempre
el número, la parte entera de un número decimal es el número que aparece antes de la coma. Es decir, el 2,25. El número decimal, el número entero que está antes es el 2, ¿sí? Porque es que esto es 2 y un poquito más. Entonces, el que está antes es el 2. Y el número entero que está después, pues, ¿cuál sería? ¿Cuál es el más cercano a 2,25? Entonces, acá podemos hacer como si tuviéramos una recta. Espérenme, acá les digo. Digamos aquí. Yo tengo por acá una recta. Entonces, puedo tener el número 2,20. ¿Listo? Entonces, tengo el número 2,20. Listo. Entonces, ¿entre quiénes y entre quiénes está? Entonces, por aquí, por la izquierda, va a tener a un número entero y por derecha va a tener a otro. Entonces, ¿a quién le pongo aquí Entre por la 4 y izquierda? 5. Entre 4 y 5, pero estoy diciendo que la parte entera de 2,25 es 2. Entonces, va a estar, si es 2 y un poquito, pues va a ser mayor que 2 y menor que ¿quién? Que 3. Ah, muy bien. Va a ser mayor que 2, porque es 2 y un poquito, y menor que 3. Entonces siempre va a estar, o como lo hayan fácilmente, pues si es 2,25, le miro el número, la parte entera, que es el número que está antes de la coma. Entonces, si es 2, pues ya sé que va a estar entre 2 y el siguiente de 2, que es 3. Digamos, si fuera 6,25, ¿entre quiénes estaría? 6 y 7. Muy bien, si fuera 8,93. $8,93 8 y 9. entre 8 y 9, muy bien. Entonces es simplemente mirarle la parte entera, en este caso porque es positivo, ¿no? Mirarle la parte entera y simplemente, pues si empieza por 2 está entre 2 y el que sigue, es decir, entre 2 y 3. Si empieza por 8, ¿entre quién está? Entre 8 y el que sigue, o sea, entre 8 y 9. Listo, entonces es lo que les escribí acá. Como no existe la posición 2,25, entonces se toman las posiciones que encierran la posición y se promedian. Entonces vemos que el 2,5 está entre las posiciones 2 y 3. Entonces como está entre la posición 2 y 3, me voy allí a mirar. Espere, borro todo. ¿Qué numeritos están en la posición 2 y 3 del conjunto de datos? Aquí donde ya los tengo organizados. ¿Quién es el que está en segunda posición? El 4. Muy bien. ¿Y quién es el que está en la tercera posición? El 5. Muy bien. Entonces, entre el 4 y el 5, mírenlos aquí, entre estos dos, voy a hacer el promedio. ¿Qué es lo que hago por aquí abajito? ¿Qué es el promedio? Pues coger los dos, como tengo dos datos, coger los dos y dividir en 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? 4 más 5 dividido en 2. Entonces, sabemos que 4 más 5 es 9. Y mitad de 9, 4,5. Entonces, este sí va a ser el valor del cuartil. ¿Listo? Y de la misma manera hallamos el cuartil 2. Mire, por lo menos aquí, este me da que está en la posición 6,75. Entonces, a él le voy a mirar el que esté en la posición 6 y el que esté en la posición 7. Mírenlo aquí. En la posición 6 se encuentra el número 10 y en la posición 7 se encuentra el número 11. Entonces, por eso hacemos 10 más 11 y lo dividimos en 2. Ahora tenemos exactamente lo mismo para los deciles. ¿Qué cambia? Cuando tengo aquí la D, voy a dividir en 10. Cuando tenga la Q, voy a dividir en 4. Y cuando tenga la P, que es el que tienen al final, ¿veo? Voy a dividir en... Y no les quedó... Sí, mire acá, P, 65. Entonces, como es P, divido en 100. ¿Listo? Entonces voy a hacer, esto es simplemente, la formulita es la misma
solo es el número del decil, percentil o cuartil que me estén pidiendo, que multiplica n más 1 sobre 4, 10 o 100. Entonces voy a mirar acá rápidamente la guía, van sacando la guía. Esperen un segundito y listo, entonces ya les expliqué aquí, vamos a ir inmediatamente. No sé por qué no me salió así. Pues aquí les tenía la explicación, ¿no? Si es cuartil, divido en 4, si me están pidiendo el cuartil 1, pues significa que empiezo por 1. Si fuera el cuartil 2, aquí arriba empiezo por 2. Si fuera el cuartil 3, arriba empiezo por 3. Listo, vamos a hacer el primer punto de la guía que nos dice calcule los percentiles o cuartiles, ¿sí? Pedidos para el grupo de datos suministrado. ¿Listo? Entonces tengo en ese conjunto de datos y el primero que me piden es hallar Q1. Entonces vamos a mirar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a revisar. ¿Están ordenados? Sí. Sí. Empiezan 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 14, 14, 15, 16. Están ordenados, entonces no debo ordenarlos. Ahora, ¿qué hago en el segundo lugar? ¿Qué se Mirar hace? cuántos hay. Mirar cuántos hay, muy bien. ¿Cuántos datos hay? Vayan y cuenten. Hay 17. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que n es igual a 17. ¿Listo? Ya tengo el total, ya los tengo ordenados, ahora simplemente me voy y aplico formulita.